tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí en este lugar, porque podemos predicar tu palabra, podemos estar aquí, Señor, para exponerla. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder exponer estos temas, en los cuales, Señor, podemos encontrar en Apocalipsis, que es una carta llena de esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que la vamos a voltear tantito. Irra, ¿me ayudes Iván, tantito más para que no se escuche muy poquito, hacia allá? Ándale, ahí mero, gracias. Ok, entonces, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos el miércoles pasado? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué vimos? Apocalipsis, ¿cuál capítulo? 12, Apocalipsis 12. Que hablábamos que ese capítulo 12 es conocido por algunos teólogos o algunos hermanos dicen la natividad contada por Juan, ¿verdad? La natividad contada por Juan, que habla del mujer, la mujer, el dragón y el falso, la mujer, el niño y el dragón, ¿verdad? Es así como, como Narnia. La mujer, el niño y el dragón. Y decíamos que esta visión es la que tiene Juan, y veíamos cómo esta visión estaba dividida en 7 partes. Es una visión, pero a la vez está como dividida en 7 partes. Y cuando hablábamos de que Juan tuvo esta visión y nos habla sobre la mujer y el dragón, que es así prácticamente como lo tenemos en nuestras Biblias, obviamente decíamos que Juan está contando y a la vez nos está diciendo, hablando sobre el nacimiento de Cristo. Y la postura, los católicos romanos agarran esta parte donde dicen que aquí viene representada María. Dicen, mira, aquí hasta en Apocalipsis viene María y la ponen como que sí, que María es exaltada. Y aunque sí fuera, hermanos, aunque yo digo que no es María, sino que lo que está diciendo Juan o está representando que esta mujer es el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia, está representando a la iglesia, el pueblo. Entonces, de donde obviamente vendría el Mesías, ¿no? El Mesías era judío, pues salió del pueblo judío. Entonces, es ahí de donde él sale, pero no es tanto que se esté refiriendo a María. Y aunque sí se refería a María porque está dentro del pueblo, pero no era específicamente nada más ella. Y aunque así fuera, aquí no se ve ninguna veneración a esta mujer. No se ve ninguna veneración y tampoco se ve que se le dé un poder para hacer algo sobrenatural. Y decíamos que cuando el catolicismo romano tomó este pasaje para decir que era María, fue porque ellos quisieron poner esta doctrina de la Inmaculada, que quiere decir que María nació sin pecado, ¿verdad? Por eso es Inmaculada, pero a la luz de la Biblia, pues no vamos a encontrar ningún pasaje donde nos diga que María es Inmaculada. Entonces, eso vimos en el capítulo 12, y lo que estaba hablando es cómo nace el niño, hablando de pues la venida del Mesías, cómo aún antes de la venida del Mesías podemos encontrar el protoevangelio que es Génesis 3:15, donde dice, y de tu simiente y tu simiente serán enemigos, ¿verdad? O tu simiente le dirán el calcañar y tú le dirás en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces, y pues esta escritura se cumple en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde es ahí donde la serpiente muerde y donde el Señor Jesucristo vence a Satanás. Entonces, hermanos, empieza a hablarnos Apocalipsis 12 de esta manera, pero podemos ver a lo largo del tiempo cómo siempre fue o se quiso atacar a la simiente, ¿no? Con Moisés encontrábamos con David, y luego en el nacimiento de Jesús, cómo se quiso atacar esto, pero vemos cómo el Señor dice que cuando nace niño y estaba ahí la bestia,
se me fue, el dragón, perdón, estaba el dragón ahí para devorar, el Señor le da alas, ¿no? Le da alas y esto hablábamos que es protección, prácticamente le está dando protección al pueblo, como el Señor siempre ha protegido al pueblo, como el Señor siempre ha protegido esta simiente a lo largo de todos los tiempos. Entonces, es lo que estábamos analizando, pero podemos ver aquí cómo en el capítulo 12 ya Juan menciona al dragón. Es ahí al dragón, y el dragón es Satanás, ¿verdad? O mejor conocido como la serpiente antigua, ¿verdad? Entonces, Satanás. Ok, entonces viendo esa o dando un poquito de contexto de lo que vimos, vamos a entrar al famosísimo, así lo llamo yo, al famosísimo capítulo 13 de Apocalipsis. Chan, 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 chan. El famosísimo capítulo 13 de Apocalipsis. Ok, hermanos, antes de leer Apocalipsis capítulo 13, que es donde nos habla, te voy a dar un pequeño resumen de qué nos habla Apocalipsis 13, nos habla de las dos bestias, nos habla del famosísimo número 666. Entonces, donde este número será puesto o en la frente o en el brazo, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de esto, yo quiero irme, antes de abordar el capítulo 13, no creo que lo vayamos a alcanzar a abordar todo el día de hoy, pero antes de adentrarme al capítulo 13, yo quiero irme al inicio de este estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos estudiando Apocalipsis, dijimos que Apocalipsis tiene varias interpretaciones. Hay varias interpretaciones, dentro de las cuales hay 4 interpretaciones que son las más comunes en el libro de Apocalipsis. Hermanos, yo sé y estoy consciente de ello, que nosotros venimos, mira, para muchas personas, estar hoy en una congregación con una denominación bautista o estar con una denominación a lo mejor no pentecostal o no tan carismática, y cuando viene aquí y se entiende que creemos que los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento, creemos que esos dones fueron para la iglesia primitiva, porque se estaba estableciendo el canon, se estaba cerrando el canon, y recordemos que los discípulos llegaban con esta, vamos a llamarlo así, con esta credencial, ¿verdad? Donde era el Señor, donde en ellos había de comenzar la autoridad, exactamente. Es por eso que ellos llegaban e imponían las manos, ¿y qué pasaba? Las personas recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos o cuando nosotros llegamos a una congregación, la mayoría de los que estamos aquí, si venimos de otra congregación, la mayoría de los que llegamos aquí venimos de un corte pentecostal o de un corte carismático. Así es. Y cuando venimos aquí se nos empiezan a hablar todo esto del don de lenguas, del don de sanidad, del don de la profecía, y decimos que no es como muchas congregaciones, o creemos nosotros que no es como muchas congregaciones hoy en día lo manejan. Para muchos esto es algo nuevo, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? A ver, esto. Y muchos empiezan a escudar como diciendo, esto es nuevo, esto que traen es un movimiento nuevo, es un movimiento reformado, y están haciendo daño a la iglesia. No es así. Creo que el ser pentecostal o el ser carismático es todo lo contrario, eso es lo más nuevo. Eso es lo más nuevo. Históricamente es lo más nuevo, porque este movimiento empezó a salir o a sobresalir por el año 900 y tantos, ¿no? Y me acuerdo que lo vimos aquí al hacer la introducción de Apocalipsis. Inclusive, hermanos, yo le decía, dentro de este movimiento, y ustedes lo pueden estudiar, a lo largo de la historia de la iglesia, no vas a encontrar como escritos o indicios donde se creyera que el Señor Jesucristo iba a dividir su segunda venida, como el rapto y luego su segunda venida. O sea, como que ahorita estamos aquí, unos se desaparecen y luego después
pues pasa el tiempo de la tribulación y pues aquellos que no andaban medio bien se van a quedar y van a comenzar la persecución, van a afirmar su fe y luego el Señor viene en las nubes. Eso se empezó a creer a inicios del año 900. Y no puedo detenerme ni volver más allá. ¿Por qué? Y fue con uno de estos posturas dispensacionales, pentecostales o carismáticas. Ok, entonces, hermanos, el hecho de que el día de hoy tú escuches o estés estudiando con nosotros Apocalipsis y estés aprendiendo esta postura, no quiere decir que esta postura es nueva, No quiere decir que es una postura que yo estoy inventando, ni que tampoco es una postura que yo me estoy sacando de la manga. Créelo que no, es una postura que ya existe y que tiene peso aún con los primeros padres de la iglesia. Entonces, hermanos, recordemos que Apocalipsis se le puede conocer que hay 4 interpretaciones para Apocalipsis. La primera es la preterista, la segunda es la historicista, la tercera es la dispensacionalista y la cuarta es la idealista. Son 4 interpretaciones cuando tú y yo leemos el libro de Apocalipsis. Hermanos, la interpretación preterista, esta nos habla de pretérito, ¿no? Pasado, pretérito, preterista. Esta propone que la gran mayoría de los eventos apocalípticos, o sea, lo que tú y yo leemos en Apocalipsis, esta propone que la gran mayoría de esos eventos sucedieron durante los primeros siglos, durante los primeros años de la iglesia de Cristo. Entonces dicen que no mucho de lo que se menciona Apocalipsis es para nuestros tiempos. Es algo que iba nada más escrito para la iglesia primitiva y la mayoría de los eventos ya pasó y no están esperando que eso pase. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando o no? Por eso digo que no vamos a ver hoy el capítulo 13, porque para ver el capítulo 13 completo necesito que entiendan estas 4 posturas. Por eso digo que volvemos al principio. Entonces, algunos dicen que durante la caída del año 70, esta postura preterista, dicen que ahí sucedió la mayoría de estos eventos. Entonces, hermanos, y esta postura preterista dice que Apocalipsis fue escrita para consolar a los cristianos que sufrieron persecución de parte de Roma y de los judíos. Por eso es pasado. Pero también hay otra interpretación, la interpretación histórica, o mejor conocidos como los historicistas. ¿Quiénes son los historicistas? Estos proponen que los eventos de Apocalipsis suceden gradualmente, no como el preterismo, que dicen que ya la mayoría de cosas ya se cumplió, que era para la iglesia primitiva. El historicismo dice, no, esto va, conforme tú lees Apocalipsis, vas a ir encontrando que esto va gradualmente, durante el transcurso de la historia. Dice, esta perspectiva fue especialmente popular durante la Reforma Protestante. Hermanos, la mayoría de los reformadores, si no me equivoco, Calvino, Lutero, creo que John Knox, ellos eran historicistas, porque ellos daban por hecho que el hombre de pecado, el hombre que menciona Tesalonicenses de perdición, ¿quién era? El Papa. Entonces, hermanos, y esta postura también la tomaron los hermanos en los bautistas particulares. No hemos llegado a ese punto, pero en nuestra confesión de fe vamos a encontrar en uno de los artículos, lo vamos a leer más adelante, donde específicamente dice, el Papa es el hombre de perdición, el hombre de pecado. Ese que menciona Tesalonicenses. Entonces, dice que esto va gradual. ¿Los estoy confundiendo o no? ¿O si están? Entonces, preterista, los preteristas cuando leen Apocalipsis dicen, esto ya pasó. Esto sucedió en los primeros siglos. Cuando lee el historicista dice, sí sucedió
allá, pero va gradual. Esto sigue sucediendo. Y ahorita vamos a ver cada uno de esos puntos antes de entrar al capítulo 13. ¿Por qué? Porque lo vamos a estudiar capítulo 13 con la postura que tenemos como iglesia. Ok, entonces, después viene, ya hablamos de los preteristas, una forma de interpretar Apocalipsis, luego vienen los historicistas y luego vienen los dispensacionalistas, ¿verdad? Que hablan de una interpretación futura. Hermanos, y esta es la interpretación más famosa, en la actualidad. Es la más famosa. Esta propone que la mayoría de los eventos que vienen en Apocalipsis aún no pasan. Creen que hemos llegado como hasta el capítulo 4 nada más. Y casi del 4 para acá, aún todavía no suceden. Son esas cosas que se esperan, aquello que apenas viene. Entonces ellos dicen, esto todavía no pasa. Entonces, para los capítulos que tú y yo hemos estudiado o hemos leído, que esas cosas las han vivido la iglesia de todos los tiempos, el dispensacionalista dice, no, eso todavía no pasa. Eso todavía falta por venir. Eso aún no, todavía no llega. Entonces, repito, esta es la postura más famosa, pero dentro del ámbito pentecostal y carismática. Algunos bautistas también tienen esta postura, pero más sobre los bautistas reformados o los bautistas particulares, su postura es más preterista. Pero también hay otra postura que es la idealista. Repito, hermanos, vamos a ir poquito, porque quiero que quede bien claro. La primera es la postura de los preteristas, que ellos dicen que eso ya estuvo en el pasado. Después viene la postura de los historicistas. Sí, eso sucedió en el pasado, pero hay cosas que todavía no se cumplen, todavía siguen. Esto va gradual, ¿sí? Y también viene la postura dispensacionalista o los futuristas, donde dicen, no, apenas ahorita como nuestros tiempos estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Todavía del 4 para allá, todavía no ha llegado. Eso lo seguimos esperando. Pero también hay otra postura, que esta es la cuarta. Estoy hablando de las más conocidas, porque hay más, pero estoy hablando de las más conocidas. Viene la postura idealista. ¿Cuál es la postura de los idealistas? Ellos, más que ver estos eventos que sucedieron, ellos dicen que todo el libro de Apocalipsis es simbólico. Ellos dicen que Juan les estaba prácticamente como contando una historia a los cristianos para que pudieran comprender la lucha entre el bien y el mal y cómo el Señor vence y reina. Y créanlo que para mí es una postura que me gusta mucho. Digo me gusta, aunque no estoy de acuerdo con ella y no creo que sea así. Pero al ser Apocalipsis un libro muy simbólico, sí lo creo de esa manera. Pero hermanos, dentro de todo esto, dentro de estas cuatro posturas que te di, la preterista, la historicista, la futurista o dispensacionalista y la idealista, de estas cuatro posturas que yo te acabo de dar, por eso te digo, leer Apocalipsis y tú querer defender el libro de Apocalipsis con una sola postura que conoces, es complicado. De estas cuatro posturas que yo te acabo de hablar, hermanos, ninguna es herejía, Ni tampoco quiero decir que los hermanos que interpretan de esta manera terminan o son herejes o van a afectar las doctrinas primordiales de la iglesia. Para nada, Para nada. Pero sí podemos caer en muchos errores dependiendo de la postura que tomemos e inclusive en demasiadas especulaciones. Y para mí de estas cuatro posturas, la que más cae en especulaciones, la que más cae en morbo y la que más cae en desviar la mirada de lo que realmente quiere decir Apocalipsis, para mí es la dispensacionalista.
la futurista, que siempre se la pasan buscando quién es la bestia y dónde está el sello y cuándo viene, y que ya se levantó China, y que ya sigue Rusia, y que viene Putin, y que ya está la vacuna, y que nos están preparando, y que esa vacuna que nos van a poner es la que ya nos es la antesala, dijera el hermano Alducin, la antesala del anticristo. Todos se lo están poniendo en charola de plata para que venga el anticristo y haga de las suyas. Hermanos, por eso para mí esta postura cae más en una especulación, terminas cayendo en morbo. Algunos cristianos terminan leyendo Apocalipsis y se terminan metiendo en Daniel y a fuerzas quieren unir Daniel y Apocalipsis y dentro de ello quieren arrancar Tesalonicenses 2 y dicen, aquí encaja Tesalonicenses 2. No, hermanos, no es así. Por eso digo, para mí esa. Pero dentro de esto, hermanos, algunos estudiosos, y es donde entra esta postura en la cual yo me inclino y he tratado de llevar a la iglesia esta inclinación, es la interpretación preterista parcial. Ah, caray, esa es nueva. No la estoy inventando yo tampoco, hermanos. No estoy diciendo que estoy haciendo una invención o estoy haciendo un invento de esto. ¿Qué es el preterismo parcial? El que estudia dice, mira, sí creo que muchos de los eventos de Apocalipsis fueron para la iglesia del primer siglo, pero tampoco creo como el historicismo que tiene que ir gradual. Creo que unas cosas ya se cumplieron y creo que algunas faltan por venir. ¿En qué sentido? Creo que muchas de las cosas se cumplieron en el primer siglo, pero lo que falta por venir es la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque inclusive algunos preteristas, hermanos, dicen que una de las venidas no me voy a meter ahí, pero algunos dicen que cuando Jesús habla de Jerusalén y que iba a ser como una segunda venida, ahí fue. No niegan que Jesús va a venir otra vez, pero dicen, ahí también Jesús vino. Entonces, esto trae mucha confusión. ¿A qué voy con esto? El preterista parcial dice, sí creo que se cumplieron, pero también creo que faltan algunas cosas por venir, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ok, hermanos, y dentro del capítulo 13, y la pregunta que más cristianos se han hecho cuando leen Apocalipsis 13 es, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es ese hombre anticristo? ¿Es un sistema? ¿Es una persona? ¿Quién es el anticristo? ¿Ya está aquí operando ahorita con nosotros? ¿Ya es alguien que ya nació? ¿Es alguien que se está preparando? ¿Realmente será Putin? ¿Realmente será un comandante chino? ¿Realmente será Donald Trump? ¿Quién es el anticristo? Hermanos, y la Biblia es bien clara, la Biblia no se anda con misticismos, ni la Biblia se anda con algo oculto. La Biblia nos deja bien claro quién es el anticristo. La Biblia nos da la respuesta de quién es el anticristo, y no lo vas a encontrar en Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? Pero el que escribió Apocalipsis, que fue Juan, nos dice quién es el anticristo. Y no lo revela en Apocalipsis, lo revela en una de sus cartas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Para que ya te quites de especular quién es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vamos a empezar a despegar, ¿sale? Entonces, ya vimos las 4 posturas. ¿Está quedando? Sí, estoy siendo claro. Ok, y si no te queda muy claro, puedes volver a escucharlo, queda grabado en Facebook. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Amén? ¿Todos lo tienen ahí? Lo vamos a leer.
Hoy, 28 de mayo del 2025, a las 8:11, vas a descubrir quién es el Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? Perdón. Amados, está diciendo Juan, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? Sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Viene la respuesta. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. La pregunta aquí es, hermanos, ¿los hermanos de la iglesia primitiva esperaban a un anticristo? Cuando Juan está siendo bien claro y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ya se había oído que viene. Dice, y que ahora ya está en el mundo. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de un anticristo o del anticristo? Hermanos, se refiere a un espíritu. Y esta palabra espíritu viene de la palabra neuma. Neuma. Espíritu. Entonces, hermanos, Juan dice, y Juan no se anda con misterios de quién será el anticristo. Él dice, es un espíritu, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ya está operando en el mundo. Aquí está. Hermanos, entonces, ya tenemos la respuesta de quién es el anticristo o de dónde es el anticristo. Y es ahí donde vamos ahora sí a adentrarnos al capítulo 13. ¿Ok? Ya vimos las posturas que hay en cuanto al libro de Apocalipsis. Vimos la respuesta de Juan de quién es el anticristo. Y vamos a empezar a adentrarnos en el capítulo 13. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Hermanos, ¿estamos quedando claros? ¿Hay alguna pregunta ahorita en cuanto a las posturas o algo, Israel? Completamente. Y eso lo vamos a ver ahorita entrando al capítulo 13. Por eso es el anticristo. Por eso también aquí, perdón, Ani, por eso también nos dice, probad a los espíritus. Porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. ¿Sí? Ok. Es que vamos a llegar a ese punto. Por eso les digo que teníamos que ver las posturas que hay en este punto. Porque un ejemplo, hermanos, yo se los digo de esta manera. La postura dispensacionalista, y me estoy adelantando un poquito, la postura dispensacionalista cuando lee Apocalipsis 13, rápido lo quiere palmar con Segunda de Tesalonicenses, con el hombre de pecado. Dice, este aquí entra, este aquí cuadra. Inclusive si tú tienes el comentario de John MacArthur y te pones a leerlo, cuando leas Apocalipsis 13, él te va a mandar una cita que leas, Segunda de Tesalonicenses. Por eso tengamos cuidado también con las Biblias de comentarios. El hecho de que sea una Biblia de comentario no quiere decir que el comentario tiene la verdad. Y tampoco estoy diciendo que el hermano MacArthur es hereje ni nada. Ojo, nada más tengamos cuidado. Por eso debemos de traer siempre nuestra Biblia a la mano. Ok, hermanos.
Vamos a adentrarnos en el capítulo 13, ¿ok? Ok, y es así nada más para recalcar lo que decía Israel, que es el anticristo, todo aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo, aquellos que dicen que pues Cristo no es Dios. Ese es un anticristo porque está en contra de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo habló. Ok, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 18, lo vamos a leer corridito. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, está hablando del dragón del capítulo 12, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Punto aquí, punto. Antes de seguir leyendo, recuerdan que el capítulo 12 nos dice que el dragón, como no pudo atentar contra la simiente o el niño, ¿a quién se fue a hacer guerra? A los descendientes de la mujer, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de la guerra, de lo que realmente estaba haciendo, ¿ok? No perdamos eso de vista. ¿Me explico? Ok, y si no, pues lee Apocalipsis 12 y luego te metes otra vez el 13. Y si no, pues ve el tema pasado. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al gran dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí está, se fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjate cómo dice aquí, vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es representado en la Biblia como cordero? Cristo. Pero dice, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Dice, pero hablaba como dragón. O sea, tenía una apariencia como de ser bueno, de ser piadoso, de ser misericordioso, de ser amoroso. Dice, pero hablaba como dragón, hablaba como el diablo, hablaba como dragón. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase.
y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está el chip, dicen algunos. Aquí hay, fíjate lo que dice, aquí fíjate lo que dice Juan. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Perdón, 17, es correcto, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y es aquí donde dice, fíjate, dice, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Ahí para cuando tú ves a los rockeros que se tatúan 666, la bestia. Hermanos, llegamos al famosísimo número 666. La postura más conocida, por eso les digo, y la postura más famosa en cuanto a esto, empieza a interpretar, y no vamos a alcanzar a ver ahí porque para mí, a lo que he estado estudiando, porque no lo había estudiado del todo, pero lo que he estado estudiando y viendo, hermanos, de verdad que Apocalipsis 13 encaja súper bien, y no estoy diciendo que así sea, pero por eso existe la postura preterista, porque el capítulo 13 encaja súper bien con la vida del emperador Nerón. Con la vida del emperador Nerón y de las cosas que estaban sucediendo. Vamos a ir viendo, por eso les digo, nos va a llevar, no sé, 2 temas o 3 temas Apocalipsis 13. Por eso vamos a ir con calma. ¿Y por qué? Porque te voy a decir por qué encaja en esta postura. Pero bueno, la postura más famosa, que es la dispensacionalista, la futurista, dice que cuando se menciona aquí Apocalipsis 13 y nos está hablando de la bestia, habla de este anticristo. Dice, es una persona, o sea, un anticristo, es una persona. Es una persona que va a ser un líder político y militar. Por la estructura que tiene de las cabezas, las diademas. Entonces habla de un líder político, ¿verdad? Así lo hablan, un líder político militar. Dice, pero el falso profeta, o la otra bestia, que es conocido como el falso profeta, dice, este no va a ser un líder militar, este va a ser un líder religioso. ¿Por qué? Porque tiene apariencia como de un cordero, pero con cuernos, y en lugar de hablar cosas buenas, va a hablar como el dragón. Entonces, dice, ¿qué dice la postura dispensacionalista? Se va a unir un líder político, con un líder religioso, y de esto harán un culto mundial, cuyo objeto será adorar a Satanás. ¿Sí me explico? O sea, va a haber una mezcla de gobierno, religión, en el cual se va a hacer algunos dicen, va a ser una nueva religión, o es esto muy sonado como el ecumenismo. Este ecumenismo donde todas las iglesias somos una y se va a hacer un culto mundial. Estado, religión, somos uno, una iglesia, todo, pero todo esto va a hacerlo el anticristo, su falso profeta, y esto nos va a hacer adorar a Satanás. Hermanos, esto ya existía en Roma. Esto ya existía en Roma. Recordemos que el líder político, el emperador, era Dios. Al líder político se le tendría que rendir adoración. No estaba separado el Estado y la religión. Por eso era Ave César, o era Curios César.
O sea, ellos no estaban haciendo o esperando esta unión del Estado y religión, porque realmente ellos adoraban al César. Por eso decían, por eso muchos hermanos de la iglesia primitiva murieron, porque era blasfema contra Cristo y rinde adoración. ¿A quién? A César. Ave César. Curio César. ¿Y qué decía el cristiano? Jesús es mi Señor. Curios, Cristo. Curios, Cristo. Hermanos, tengo una pregunta. Y vamos a ir poco a poco. ¿Tú crees que cuando los hermanos de las 7 iglesias que estaban leyendo esto, ¿de verdad crees que no lo estaban entendiendo? ¿De verdad crees que para ellos fue un enigma decir, ¿a quién se referirá con esta bestia? ¿Y quién será este? ¿Y eso será ahorita o será después? Si lo estaban viviendo en carne propia, hermanos. Lo estaban viviendo en carne propia. Por eso decimos que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Lo estaban viviendo en carne propia. En carne propia, hermanos. Y quien no rindiera adoración a César, quien no fuera parte de César, no compraba, no vendía. Tenías que estar dentro de la religión. Esto no es algo nuevo. La postura dispensacionalista dice que así el anticristo va a ser un sistema y este sistema, tanto religioso y político, y después de eso hacer esta religión, pues van a implantar una marca. Y esta marca va a ser o en la frente o en el brazo. Y ya se está estudiando y ya fulanito, y ya sutanito, y que ya se está poniendo esto, ya se está poniendo lo otro, y que ya va a llegar un chip donde nada más vas a pasar y te va a decir todos tus datos, aquí, lo que debes, donde compraste, las casas que tienes y lo que haces. Hermano, no se ocupa tener eso, créelo que ya, eso ya está, ya saben, ve a pedir la visa para que veas, ya estás ahí registrado, ya saben de ti. O sea, eso no es algo más allá. Pero bueno, entonces, están esperando esto cuando te digo que la iglesia primitiva ya estaba viviendo esto. Por eso decimos, no hay nada nuevo debajo del sol. Hermanos, y cuando entra aquí la postura dispensacionalista, por eso te digo que quieren unir este capítulo 13 con segunda de Tesalonicenses, y dice, es que esto encaja aquí, como decimos que esta bestia es un anticristo, y como está el líder político, pues este anticristo es el hombre de perdición. Y agarran segunda de Tesalonicenses y lo quieren encajar aquí. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo del 3 al 11. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 11. Le está hablando el apóstol Pablo. Recuerda que pues, los cristianos no querían trabajar, ¿verdad? Nomás se la pasaban diciendo, ya viene el Señor, ¿para qué trabajamos? Capítulo 2, versículo 3 al 11. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y también aquí dicen, ya ves que el tercer templo tiene que ser reconstruido porque este hombre de perdición se debe de sentar en el templo de Dios. Hermanos, pero si aún se construyera el tercer templo, ese ya no es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el templo de Dios? La iglesia. Yo no puedo llamar un tercer templo de los judíos el templo de Dios. Porque
la Biblia es bien clara cuando dice, ahora su templo es la iglesia. Entonces, pero bueno, dice, el cual se opone a todo lo que versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí puede surgir una pregunta, ¿qué lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene al hombre de pecado? Al hombre de perdición dice, lo detiene. Pero bueno, eso también lo vamos a ver después. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que su debido tiempo se manifieste, dice, versículo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, hasta ahí. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy. Pero hasta ahí, hermanos. Yo creo que Apocalipsis 13 y 2 de Tesalonicenses no tienen nada que ver en ese sentido. Yo no puedo hacer encajar 2 de Tesalonicenses y querer meterlo y decir, aquí donde se manifiesta lo de la bestia es este hombre de pecado. ¿Por qué? Porque, hermanos, bueno, no, es que me voy a quedar a medias. Pero la postura dispensacionalista, eso enseña, habla más sobre un futuro, algo que está por pasar, estamos esperando un líder militar, estamos esperando un líder religioso, el cual haga iglesia y Estado juntos y pueda ser adorado Satanás. Pero repito, si vemos esto, la iglesia primitiva o los hermanos de ese tiempo ya lo estaban viviendo, lo estaban pasando. Ave César, Curio César, ya. Pero cuando leímos, y con esto voy a terminar, cuando leímos Apocalipsis 13, tú lees ahí donde dice, y esta bestia tuvo una herida como de muerte, dice, pero se levantó. O en otras traducciones dice, como que resucitó. Había una postura muy famosa que decían que después de que Nerón se quitó la vida, Nerón había resucitado, ¿sabías? Nerón estaba tan loco, hermanos, que así como los magos vinieron a adorar a Cristo, él pidió que unos magos vinieran y lo adoraran a él y le trajeran presentes. Así como Cristo murió y resucitó, así dicen que Nerón fingió su muerte para hablar de su resurrección. Así, algunos dicen que sí murió, realmente murió, se quitó la vida, pero hubo unos que empezaron a usurpar su nombre y a decir, yo soy Nerón resucitado. Y lo vamos a ver esto, hermanos. Y aún, ojo, yo no estoy concluyendo que esto es así, por eso digo, vamos a ir paso por paso. Y aún el número 666 con la gramática que se conoce, el 666 dice César Nerón. César Nerón. 666. César Nerón.
Y también vamos a ver por qué esa gramática. N50, E6, R500, 060, N50. Esto nos daba un nombre de 666. Algunos dicen, ¿por qué Juan no habló explícitamente y dijo el nombre Nerón? Porque la carta tenía que ser leída. Y recordemos que muchas cartas fueron quitadas. Algunos teólogos dicen que la carta tercera de Corintios, o la primera, mejor dicho, porque debería ser segunda y tercera, la primera carta de Corintios fue quitada. Y no podían hablar detalladamente. Pero aún en algunos escritos contemporáneos, que algunas personas hablan y dicen, y también lo vamos a ver, donde dice, yo estoy enamorada de la mujer que tiene el número 545, en una frase, ¿no?, que escribe alguien. Y obviamente quien lo leía sabía a quién se refería al dar ese número. Entonces, hermanos, yo con esto no estoy diciendo que el anticristo es, en este momento, el anticristo era Nerón y ahí se cumplió. Yo creo que esto va más allá. Va más allá. Pero por eso te digo, yo encuentro más sentido que en ese momento los hermanos estaban leyendo y estaban entendiendo lo que Apocalipsis 13 decía y no era algo que realmente estaban esperando. Y así como hemos visto que Apocalipsis, al leerlo, es para la iglesia, ¿de qué? De todos los tiempos. No solo para mente los hermanos, sino también para nuestros tiempos. Pero vamos a ver en la siguiente clase por qué se creía, algunos pensaban o creían que era Nerón. Inclusive algunos dicen que este hombre de pecado, quien lo detenía, era Roma. Y no fue hasta el año 300 cuando Roma se une, o Roma completamente con Constantino, declara oficialmente el catolicismo como la religión del imperio. Y es ahí donde se sienta el Papa como vicario de Cristo. Por eso dice Juan, probad a todos los espíritus, porque no todos vienen de Dios, porque este habla como cordero. Perdón, porque tiene imagen de cordero, pero de su boca habla como dragón. Por eso los reformadores aseguraban y decían, ese es el anticristo. No solamente es el Papa, los papas. Pero ya va encontrando un poquito de sentido, ¿no? Entonces, pues va a estar bueno, no se lo pierdan. Vamos poco a poquito. La religión mundial, o sea, ellos siendo parte de Dios, porque es lo que a veces nos enseñaban, deberíamos parte de una cultura dispensacionalista. También hay un pasaje que dice Juan, ¿no? Y lo vamos a leer. Hay muchos anticristos. ¿Me explico? Pero bueno, y también, es que ya voy a hablar de más. Pero bueno, entonces unos creen que el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses se cumple en el Papa, pero hay otra postura donde creen que se sigue esperando el hombre de pecado. Entonces, pero bueno, hermanos, espero en Dios no traer confusión a sus vidas, espero en Dios no hacer cansado esto. Si no lo logras captar o entender, puedes volver a escuchar el mensaje. Por eso vamos a ir poco a poquito, no quise irme de lleno como los otros temas que hemos visto todo un capítulo, porque necesitamos ir poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, porque algunos hermanos, y te digo que tiene mucha lógica con lo que ellos creían, ¿verdad? O se pensaba. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Señor, porque no se trata aquí quién tiene la verdad o quién tiene la razón, porque esto es algo que se ha llevado por años, Dios. Lo que tratamos aquí, Señor, es ser los más congruentes conforme a tu palabra. Librarnos, Señor, de caer en especulaciones. Librarnos, mi Dios, de ver Apocalipsis como un libro con morbo. Enfocarnos más en buscar y ver quién es aquel anticristo, más que ver la soberanía de Dios. Queremos enfocarnos en ello, Señor.
en ver tu soberanía, en ver que eres un Dios que reina, que a pesar de las adversidades que estemos pasando, que vamos a pasar, eres un Dios que está sentado en su trono, que tienes el control y que al final de todo, Señor, al final de este mundo, nosotros ganamos. Nosotros ganamos porque estamos contigo, porque estamos de tu lado, Señor, y tú estás de nuestro lado. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Dios. Así como los trajiste con bien, Padre, te pido que los lleves con bien a sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.